¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, primero disculpe, pasan el aire que nos atrasamos un poco para comunicarnos con usted, pero bueno, es el minuto a minuto también de las noticias. Bueno, recién hacía una introducción. Jorge, ¿está preocupando esta cantidad de casos repentinos, el aumento de casos o era de esperarse? Era de esperarse por lo siguiente, ya hace un mes largo que la gente del Proyecto País, que los que vienen relevando qué variantes se están circulando en Argentina, habían detectado que ya eran mayoritarias las BA4, BA5, que son las últimas variantes que dieron las subas en Europa y en Estados Unidos, con lo cual era esperable que hubiera más contagios en Argentina. A eso se suma que ya nos pasó en los últimos 2 años, que cuando viene diciembre la gente hace más reuniones, más festejos, muchos por el tema del clima se hacen en lugares cerrados con aire acondicionado, Claro. es decir, con lugares poco ventilados, y eso ayuda a que los casos crezcan. Tenemos que tener presente que desde marzo de este año, por acuerdo del Consejo Federal de Salud, ya no se testea a los menores de 50 años que no sean de riesgo, con lo cual Ah, bien. tenemos que tener presente que los casos que vemos son solo un pequeño porcentaje de toda la gente que se contagia. Aún así, como vos bien decías, en la ciudad de Buenos Aires en Ujú. particular, el reporte de la última semana del domingo pasado Sí. muestra que en el último mes los casos se multiplicaron por 7. Bien, Es decir, disculpe, tiene que ver, sí, corríjame, ¿no? Que se dio en Buenos Aires puntualmente porque estos aumentos se reflejan primero en las ciudades que tienen mayor concentración poblacional, ¿se podría decir? sí, en realidad es un factor, digamos, por supuesto que un pueblo chico que tiene poca circulación de personas, donde viven esencialmente todo el día al aire libre, hay poca probabilidad de contagio. La ciudad de Bien, Buenos Aires es todo al revés, pero además es un lugar donde llega mucha gente del exterior. Entonces es el claro. primer lugar donde llegan todas las variantes. Es decir, simplemente por una cuestión de cantidad de gente que vuelve de Estados Unidos, de Europa, trayendo justamente lo que está circulando por otros lugares. Acuérdense que así pasó en marzo del 2020 cuando empezó la pandemia, ¿no? Empezó Claro, en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Así así que eso es. es esperable. Eh, Bien, hay que incentivar o están incentivando también el tema de la vacunación. sí, lo que hay que hacer es no asustarse, Ok, digamos, tener presente lo que ya hemos aprendido en estos 2 años. Nadie está hablando en este momento de que hay que cerrar nada, ni que hay que guardarse, no. bien, Pero de ahí a, por ejemplo, como se ve a veces en la Ciudad de Buenos Aires, ir a una guardia respiratoria en un hospital, gente que se supone que tiene síntomas y que no esté usando barbijo, ya sería el otro extremo. Entonces, la recomendación es mantener actualizado el sistema, el calendario de vacunación. Todas las recomendaciones que se hacen, seguirlas. Las personas de mayores de 60 años ya deberían haber recibido 5 dosis, es decir, 3 refuerzos. Esa es la recomendación que se está dando ahora. Y los menores al menos tienen que tener 4 dosis. bien. Eh, y además de eso, pensemos que no es solo vacunar, sino que, como decíamos antes, así como nosotros no vamos a un restaurante y comemos encima del plato del que comió antes, sino que pretendemos un plato limpio, o de la misma forma que no Claro. tomamos agua que no sea potable, aunque no haya cólera, siempre tomamos agua potable, de la misma forma tendríamos que acostumbrarnos a tratar de respirar aire limpio, renovado, fundamentalmente cuando estamos en lugares cerrados con muchas personas, donde el aire se va poniendo cada vez más viciado y si una persona está contagiada, contagia a todos. Claro, tener las precauciones que se tenían desde un principio, que son también hábitos que fuimos adquiriendo a partir de este encierro obligado, por decirlo de una manera, del cuidado de la higiene, de limpiarse las manos. Hasta el día de hoy, o nos pasa, ¿no? Habitualmente que no compartimos el mate, que cada uno lleva su mate, tener en cuenta esas cosas, ¿verdad? Efectivamente, sí, hay que salir de esta habiendo aprendido algunas cosas. Entonces, como decíamos antes, a veces teníamos la cultura de que yo voy igual a trabajar aunque esté engripado. Bueno, Claro, eso no es bueno porque uno termina contagiando a los a demás. todos, claro. Entonces, hay ciertas costumbres que uno tiene que tomar y cuidar para el cuidado de la salud de uno y de los demás. Entonces, en este caso, muy importante ventilar y recordar que el aire acondicionado que usamos hoy, que fundamentalmente es el split, no ventila, no renueva el aire, solo lo mueve.
Lo claro. tenemos que dejar abierta, puertas, ventanas, para que el aire circule. Y si estamos mucho tiempo en un lugar donde no hay ventilación, usar barbijo. Claro, bien. Bueno, ahí me quedo con lo que decía recién ahora, con estas temperaturas altas que tenemos en todo el país. Acá en Neuquén estamos teniendo temperaturas muy altas también y por supuesto varios hogares usan los split, usan el aire acondicionado y todo herméticamente cerrado o ponen el ventilador. Estás moviendo el mismo aire y eso también no ayuda en nada, ¿verdad? No, para nada, justamente. Si uno está con la propia gente que convive, bueno, ya está, porque es la gente con la que uno está todo el día. Ujú. Ahora, cuando uno está en un trabajo, en un comercio, ahí debería haber renovación de aire. Tenemos que acostumbrarnos que para nuestra salud, y esto excede COVID, tiene que ver también con otras enfermedades respiratorias, tenemos que respirar aire que esté renovado, que esté saludable. Bien, bien, y me quedo con lo que decía que no hay que preocuparse, sino ocuparse, ¿no? Exactamente. De este crecimiento de casos, no llamemos una nueva ola, sino este crecimiento de casos, y bueno, y la pandemia aún no se ha terminado. A principio, como vos bien decías, la única opción que tuvimos fue aislarnos porque no sabíamos a qué nos Claro, estábamos enfrentando, no teníamos herramientas. Ahora sí sabemos, las vacunas funcionan y sabemos cómo cuidarnos. Entonces lo que tenemos que hacer es aprovechar lo aprendido. perfecto. Bien. Jorge, muchísimas gracias, muy interesante. Seguramente lo vamos a estar molestando en los próximos días para hablar más del tema del COVID y bueno, y también que tomemos conciencia, ¿no? Creo que estos años también nos enseñaron un poco a tomar conciencia de todo, de los hábitos, de cuidarnos y cuidar al otro. ¿No? Porque si no nos cuidamos, no podemos Exactamente. cuidar al otro, ya sea familia, ya sea amigos, ya sea compañeros de trabajo. Sí, exactamente. Y otra cosa más, hoy en día no está claro qué consecuencias tiene enfermarse muchas veces, lo que se llama el COVID prolongado. Claro, Aún en jóvenes, aún en jóvenes. Entonces, hasta que no claro. entendamos también eso, lo mejor que te puede pasar es que te enfermes la menor cantidad de veces posible. Bien, bien, y hay otro tema que, bueno, también están instando, ¿no? Desde el gobierno, desde salud, ahora con estos nuevos casos, de la vacunación a las niñas y niños de 13 meses a 4 años. Hay muchos padres también que están como un poco, no los quieren vacunar todavía, porque hay un porcentaje muy bajo de niños vacunados. Exactamente, sí. Digamos, se puso hace ya meses, se ofreció la vacuna, es una vacuna específica para niños menores de 3 años, es una variante de Moderna específica probada para niños, no, ya se ha aplicado en muchos chicos en Argentina, no ha habido ningún caso de problemas, Bien. así que la verdad que lo mejor que puede ocurrir es que los chicos estén también protegidos. Bien, bien, muchísimas gracias Jorge, muchas gracias por estos minutos